Bienvenidos a nuestra cuarta clase del curso de Email Marketing con MailerLite, en la que vamos a aprender a segmentar la audiencia, cuáles son las opciones que nos da MailerLite para segmentar la audiencia, cómo hacerlo y algunos trucos para tener la audiencia, sobre todo, bien gestionada, limpia y que te funcione a las mil maravillas. ¿Vale? Hablaremos de suscriptores, grupos y segmentos, que es en lo que se basa, son los nombres que usa MailerLite para tener en mente. Venga. Y lo primero que quiero que tengamos claro es que segmentar la audiencia es algo importante y por qué es importante segmentar la audiencia. ¿Vale? Es lo mismo, son unas reglas de marketing de toda la vida, básicas, igual que no vas a hacer que cuanto más específico eres y más concreto eres, mejor conviertes. Lo mismo hacemos cuando enviamos un correo. Si tenemos una audiencia y a todas las personas que tenemos, la audiencia es muy grande y siempre les enviamos correos genéricos, pues la efectividad de esos correos no será tan buena si le envías un correo concreto a una persona concreta que está pasando por una parte concreta o que está interesado en un tema concreto. ¿Vale? Cuanto mejor segmentes y envíes correos en función de la segmentación, mejor te funcionará el email marketing. Por eso es importante segmentar la audiencia y tener unas buenas reglas para segmentar la audiencia. ¿Vale? Aumentarás tu tasa de clics, reducirás sobre todo la tasa de bajas, porque a veces enviar correos muy genéricos cuando tienes personas que están interesadas en un tema y tú estás enviando la información sobre otra, te aumenta la tasa de bajas y sobre todo para mejorar la calidad de la base de datos. Y este es un punto importante, el tema de la calidad de la base de datos, eh, que ahora ya veréis una manera de tener la base de datos más limpia, la voy a explicar ahora. ¿Por qué es importante la calidad de la base de datos? Porque no es tan importante, esto es un poco como las redes sociales, no es tan importante tener muchos seguidores y muchos likes como muchos clientes. Es lo mismo en email marketing. No es tan importante tener muchos, sino que esos que tengas sean muy buenos. ¿Vale? Entonces, la calidad de la base de datos es tan importante como la cantidad. Tener una base de datos muy grande no tiene por qué ser sinónimo de cerrar más ventas si la calidad no es buena. Entonces, hay reglas que te ayudan y sistemas que te ayudan a mejorar la calidad y básicamente echando fuera a las personas que no son interesantes para nosotros o que no nos van a comprar nunca. ¿Vale? Y esto ahora explicaremos cómo ir haciendo. Entonces, para segmentar, lo que quiero plantearte es, ahora empezaremos, ahora miraremos cómo hacerlo. Pero primero quiero dejaros un poquito el por qué hacerlo y qué estrategias usar, ¿vale? A la hora de segmentar, hay segmentaciones muy importantes, ¿vale? La segmentación geográfica es una segmentación muy importante, sobre todo si estás cubriendo una zona geográfica muy grande y si vas a diferentes países o si estás, en nuestro caso, en España tenemos mucha diferencia geográfica con el mismo idioma, con lo cual la segmentación geográfica es muy importante porque si estás enviando correos simplemente por el hecho de la diferencia horaria, enviar correos en una zona horaria en otra zona horaria, lo puedes justificar con una pequeña segmentación geográfica. Cuando envías correos sabes que a la hora que envías correos es importante, pues a lo mejor te es interesante hacer una segmentación geográfica para enviar correos en Latinoamérica en un horario y en España en otro, por ejemplo. La segmentación demográfica también es súper importante, ¿vale? Como podéis entender, igual que cuando trabajamos con el avatar, lo mismo, ¿vale? Ir segmentando como segmentamos nuestro avatar, pues evidentemente en función de nuestro negocio podemos tener uno o varios avatares, pues esos avatares tendrán una segmentación importante que cuando lleguen a tu a tu base de contactos, las segmentes de la misma manera que las estás segmentando en la entrada. Es un error muy habitual no segmentar en el correo electrónico y sí segmentar en los anuncios. Hacer anuncios diferentes para diferentes avatares y meterlos todos en el mismo saco de correos electrónicos. Y te llegan anuncios para hombres y anuncios para mujeres, ¿vale? O anuncios para casados, anuncios para solteros, anuncios para personas en paro, anuncios para personas que tienen trabajo
y después cuando llegan les envías la misma secuencia de correos. Bueno, pues si tienes diferentes avatares, es interesante mantener el mismo discurso desde que te llegan hasta que intentas cerrar con email marketing. Segmentación por comportamiento, importante sobre todo ir cogiendo feedback de lo que van haciendo cuando les envías correos e ir segmentándolo en eso. Una segmentación por comportamiento muy habitual es: ha abierto mi último correo, ¿vale? Si ha abierto el correo, ha descargado el lead magnet. Si ha descargado el lead magnet, puedes hablar del lead magnet. Si no lo ha descargado, pues no le vas a hablar de un lead magnet que ni siquiera se ha leído. Segmentación por nivel de compromiso, eso es importante cuando vas haciendo seguimiento, ¿vale? Y haces lo que se llama lead scoring, ir haciendo seguimiento, y en función de que vas calentando y que vas viendo que esa persona está teniendo mucho más interés en todo lo que haces, pues es importante segmentarle porque está más cerca de la venta. Segmentación por el ciclo de vida del cliente, que viene a ser muy parecido. Y después segmentación específica de tu negocio. Hay negocios en los que tienes diferentes áreas de negocio, segmenta en función de tus áreas de negocio. Porque son segmentos muy básicos y muy importantes, que son de los que más se utilizan y hay que tenerlos bastante en cuenta. Después, ahora, concretamente, esta gráfica, lo que quiero dejaros claro es que, porque no es tan claro, dejar que en MailerLite tenemos suscriptores, grupos y segmentos. Y cuando gestionamos MailerLite y trabajemos MailerLite, nos puede parecer que tú puedes mezclar grupos, segmentos, y los suscriptores son segmentos, son grupos, son segmentos. Si tienes esta imagen en la cabeza, piensa que toda tu base de datos son suscriptores. En MailerLite, cuando ves suscriptores, hablan de todos, ¿vale? Grupos, normalmente tienes que agrupar en grupos grandes, y segmentos sueles hacer filtros de estos grupos más grandes. Organízate así, porque puedes no organizarte así en MailerLite. Te das las herramientas de hacer grupos y segmentos que pueden ser los mismos, iguales, diferentes, segmentos más grandes y grupos más pequeños. Organízate en suscriptores como grandes grupos, y después segmenta esos grupos en pequeños. Que a lo mejor los segmentos no serán trozos de grupos, serán trozos de suscriptores, ¿vale? Pero la visión que tienes que tener en mente, o que yo propongo que tengas en mente, es suscriptores, grupos y segmentos como una pequeña agrupación más detallada de grupos grandes de personas. Y a la hora de segmentar y de hacer grupos y segmentos, una de las cosas que no se suele hacer, y que yo recomiendo mucho y hacer sobre todo desde el principio, es hacer una normalización de nombres. ¿Vale? Normalización de nombres simplemente es organización, es orden y concierto. Es nombrar las cosas de manera que te sean fáciles de gestionar después. Y simplemente es el hecho de que cuando creas un grupo o cuando creas un segmento, le pongas un nombre que luego, después de 6 meses, 1 año o 2 años, venga cualquiera a gestionarte tu email marketing, se mire el grupo, se lea el nombre y diga: "Ah, ya sé de qué va este grupo y qué personas se encuentran". Y no es tan sencillo hacerlo, ¿vale? Por lo cual, te recomiendo que utilices términos claros y descriptivos de qué hay, de qué hay dentro de cada grupo o de cada segmento. Si haces muchos grupos y tienes que hacer abreviaciones, ¿vale? Hazlas, pero que sean fáciles de entender. No pongas TK-HH-01-23. Eso no quiere decir absolutamente nada y no te va a servir para nada. Vas a tener un grupo que en el momento que lo haces y lo pones en marcha, lo conoces, al día siguiente ya no tendrás ni idea de qué es este grupo si no vas mirando los filtros, ¿vale? Utiliza nombres relacionados con la temática que estás haciendo, ¿vale? Y utiliza números si hay grupos muy parecidos. Porque suele pasar que puedes hacer grupos que son muy parecidos, ¿vale? Bueno, pues usa números y les vas poniendo el 1, el 2 y el 3, pero la descripción que quede bien clara. A veces te va a pasar que tienes que hacer grupos que se parecen mucho, bueno, pues usa números, no hay problema. Pero con una buena descripción que sea clara y que sea descriptiva. ¿Vale? Os voy a poner pequeños ejemplos de cómo hacer, en este caso, grupos. ¿Vale? Pues yo diría, un ejemplo de grupo sería, el nombre del grupo sería origen, 2 puntos, link magnet, X, ¿vale?
Entonces, un grupo simplemente que te diga de dónde han venido esas personas y hacer grupos de personas conforme a saber de dónde han llegado. Y ese grupo lo puedes mantener siempre. Saber la trazabilidad de por dónde te ha venido ese grupo, esa persona, es muy importante. Entonces, un grupo que te diga el origen, dos puntos, y marcas el origen, pues son grupos muy interesantes. Yo uso mucho este tipo de grupos. ¿Vale? Entonces, siempre tú puedes tener una persona en un grupo, en dos, en tres, en lo que sea, pero si ves que el origen será siempre uno, ¿vale? Puedes saber perfectamente por dónde han venido de una manera muy rápida. Y además, esto luego, normalmente, en función del origen, tú le lanzas una automatización. Con lo cual es súper interesante mantener el grupo origen, dos puntos, y saber desde dónde ha llegado el contacto. Del link magnet tal, ¿vale? O un formulario de contacto de la web, ¿vale? ¿Vale? O un banner de no sé dónde. Es muy importante hacer origen, dos puntos y tal. Otro segmento interesante es el de interés. ¿Eh? Hacer grupos de personas por intereses. ¿Eh? Si tú tienes varias temáticas en tu negocio, pues, por ejemplo, en un negocio en el que haya personas que estén interesadas en la compra o en la venta o interesadas en el network marketing, en hacer equipo, ¿vale? Interés, pues vender, interés, hacer equipo. ¿Vale? Pues son dos intereses súper diferenciados de las personas y en función de esos intereses le vas a dar información de un tipo o de otro. Otro segmento muy importante que tienes que poner sí o sí es el del idioma. Es muy fácil segmentar por idioma y lo necesitarás y hacer grupos por idioma porque cada idioma le vas a hablar en el idioma correspondiente y en función de eso vas a lanzar los correos hechos a propósito para este contacto, ¿vale? Otro tipo y otro ejemplo que pongo, pues el del tipo de contenido, ¿vale? Porque digo, pues el tipo de contenido por el donde ha venido también, ¿vale? El tipo de contenido que le vas poniendo, ¿vale? Este es, por ejemplo, aquí lo puedes poner cuando lo estás metiendo en un grupo en el que solo lo metes para enviarle información de la newsletter, ¿vale? Pues lo metes en el grupo de tipo de contenido newsletter y entonces tú le vas informando sobre la newsletter. Si lo quieres meter en un grupo de promociones, porque simplemente vas a hacer grupos para enviarle promociones, pues le metes tipo de contenido, promociones y vas haciendo la newsletter de promociones, ¿vale? O tipo de contenido, pues un contenido exclusivo porque está haciendo estás haciendo un concurso exclusivo de tal, bueno, pues lo agrupas para este tipo de contenido y estás haciendo tu estrategia y los metes en este tipo de grupos. Con este nombre, con cada uno de estos nombres, verás perfectamente las personas, por qué están segmentadas y qué es ¿vale? ¿Qué tipo de personas hay en este grupo? Si tú lees interés, publicidad de pago, no hace falta que te pregunte nadie qué tipo de personas hay aquí. Pues hay personas interesadas en publicidad de pago. El propio nombre ya te dice quién hay dentro y qué filtros has usado. ¿Vale? ¿Cómo has conseguido hacer este grupo? Pues ahora eso de una manera o de otra, pero sabes que el resultado de este grupo son personas interesadas en publicidad de pago, por el propio nombre. No tienes que pensar más. ¿Vale? Vale, pues ¿cómo hacemos segmentos en MailerLite? Pues con hacer segmentos en MailerLite tenemos que ir a la parte de suscriptores. ¿Vale? Que la parte de suscriptores es esta. Le ponen en inglés, pero aquí tiene los suscriptores y aquí es donde puedes ir haciendo, tienes todos los suscriptores, lo que decíamos, segmentos, grupos, después tenemos campos y haremos bien. Vale. A nivel de hacer segmentos, yo os doy unos cuantos ejemplos de segmentos que creo que os pueden ser de interés. ¿Vale? Un segmento interesante es el ciclo de vida del cliente. Espera, tengo por aquí. ¿Vale? Es el ciclo de vida, o sea, es un segmento súper básico, ¿vale? Es el segmento de por dónde va pasando cada uno de por qué fase del embudo está, en qué fase del embudo está el ciclo de vida de tu cliente, ¿vale? De tu posible cliente, está en una fase, pues bueno, esto es un segmento, ¿vale? Piensa que todas las personas que entran desde el link magnet X siguen entrando desde el mismo link magnet y en función de los correos y de la actividad que va teniendo, pues va cambiando de segmento. Los segmentos ya son más pequeños. Todos los del link magnet estos estarán organizados en diferentes segmentos. En el ciclo de vida lead, ciclo de vida consideración, ciclo de vida cliente, ¿vale? O sea, un segmento sería ciclo de vida, puntos lead. ¿Vale? O sea, perfectamente sabes que estas personas son las que están en la fase del embudo del lead.
Si le pones consideración, que están en la siguiente fase del embudo. Es un ciclo, es un segmento importantísimo. ¿Vale? El siguiente segmento, súper interesante, es el segmento de inactividad, por el tiempo de inactividad. Tener segmentados a los contactos en función del tiempo de inactividad. Un segmento interesante, ¿vale? Si en 6 meses no han hecho nada, tenerlos organizados. Y esto, ya lo veréis, es interesante sobre todo a nivel de limpiar la base de datos. Este es un segmento muy interesante para saber si quieres seguir pagando por tener una persona que ni aporta, ni mira, ni abre los correos, si alguien que en 6 meses no ha abierto correos, te es interesante seguirlo teniendo en esta base de datos. Quizás no. Bueno, lo más seguro es que no. ¿Vale? Bueno, otro tipo de segmento interesante puede ser, por ejemplo, como podemos hacer si tú tienes en toda España personas, a lo mejor quieres saber tener información, quieres segmentar por la comunidad, porque en el formulario le has dicho de qué ciudad es o de comunidad es, y tú haces eventos presenciales, bueno, pues un segmento interesante de todos los que han venido del formulario de contacto de la web, por ejemplo. Bueno, son segmentos que reducen mucho, incluso cuando estás en España, pues bueno, un segmento por la comunidad. ¿Vale? Cuando no haces cosas todas online, las haces físicas, este segmento es muy interesante. Y después lo mismo, segmentos por actividad. ¿Vale? Segmentar en función de la actividad que van haciendo. Vale, pues el siguiente punto. ¿Vale? Grupos. ¿Cómo hacemos los grupos? Pues para hacer un grupo, lo primero que tendríamos para hacer un grupo es te vamos a todos los suscriptores y vamos a grupos. Y hay dos maneras de hacer grupos. Tú puedes hacer un grupo simplemente poner un nombre, ¿vale? ¿Vale? Y le pones un grupo y creas el grupo. El grupo está creado y a partir de aquí, simplemente, si os fijáis, el grupo no dice nada. Es un nombre en el cual tú puedes ir poniendo personas de diferentes maneras. Pero básicamente el grupo simplemente pones un nombre y luego vas poniendo. ¿Qué es lo más habitual? Pues hacer grupos en función para cuando haces un formulario, los llevas directamente, que viene cuando llega un contacto nuevo, lo sueles ir metiendo en un grupo en función de que llega el contacto nuevo. Pero crear un grupo es tan sencillo como darle crear grupo y ponerle un nombre. No tiene más. ¿Vale? No te pide nada más ni tienes que hacer nada más para crear el grupo. ¿Vale? Después de crear el grupo es cuando ya puedes crear segmentos y los segmentos es cuando tienes ya todas las opciones de filtrar. ¿Vale? Crear un segmento te vienes a segmentos y ya creas un segmento. ¿Vale? Decimos segmento de grupos. Le pones el nombre del segmento y ahora sí que te da todas las opciones de hacer un filtro. ¿Vale? Por eso decimos que un segmento es un grupo que suele ser más pequeño. Evidentemente, si el filtro le pones todos los que tengan correo, el segmento de personas que tienen correos, ¿vale? Pues serán todos los suscriptores. No será un filtro pequeño, ¿vale? Por eso os digo que tú puedes hacer filtros que sean grandes o pequeños y te puedes liar. Pero la idea es que tú puedas filtrar en cada uno de los campos que tienes en la base de datos. Y aquí tenemos desde los campos internos como un filtro, por ejemplo, del grupo, ¿vale? Pertenece al grupo y selecciones al grupo nuevo, ¿vale? Puedes hacer un filtro de personas que pertenecen a este grupo, ¿vale? Y además, ¿vale? Tengan correo, no, yo qué sé, igual a Cholvi, yo qué sé. Estos serían o que sean @gmail.com o que no es igual o contiene, ¿vale? Por ejemplo, gmail.com. Aquí haríamos todas las personas del grupo nuevo cuyo correo son Gmail. Posiblemente si estás haciendo información que tiene que ver con temas de correos y decir, las personas que te envían un Gmail, es muy habitual, ¿eh? Que en B2B, si te envían correos que no son corporativos, pues como los que los tratas de otra manera. Los que te envían un correo que sea un dominio corporativo, pues ya suele ser un correo de empresa, de una persona que tú estás vendiendo a empresas, pues cuando alguien se da de alta y no es un correo de empresa, pues normalmente
puedes necesitar un trato diferente. Este podría ser un segmento de personas que no tienen el correo corporativo, por ejemplo, ¿vale? Que sean personas que tienen el correo de Gmail y le pones contiene Gmail o Hotmail y te haces un pequeño segmento de todas las personas de este grupo que han entrado en el formulario que sea y tú le puedes ir poniendo aquí filtros todos los que sean. Como te digo, tienes email, grupos, cualquier campo de la base de datos que tengas, ¿vale? El origen de donde han venido, la localización, la zona horaria, ¿vale? Si pertenecen a una campaña o a otra, ¿vale? Si están en un workflow, en una automatización, ¿vale? Según el tiempo de inactividad, y esto haremos una mención especial luego, según el estatus, ¿vale? Y según si, ¿vale? Si es suscriptor. Con lo cual, a la hora de segmentar, tenemos todas las opciones que nos ofrece la base de datos y las tanto como campos de los contactos, así como estado y actividad de los contactos. ¿Vale? Importante, los segmentos puedes segmentar por actividad y por la información que tienes más estática de los contactos. La importancia es que en función de la actividad, tú puedes ir segmentando con estos campos. Si tú cambias algo de la actividad, vas a ir cambiando las personas de segmentos de manera automática. ¿Vale? Normalmente los grupos son más estáticos y los segmentos son más dinámicos. ¿Vale? Un segmento de personas que abre un correo o que no ha abierto un correo se puede poner y quitar automáticamente de este segmento en función de las actividades que haga. Los grupos suelen ser mucho más estáticos, por eso suelen ser grupos grandes y segmentos más pequeños. ¿Vale? Y una de las cosas que tenemos aquí es el tema de los campos. Quiero hacer una mención especial porque en la base de datos los suscriptores tienen unos campos, ¿vale? Que están aquí. Estos son los campos por defecto que te vienen cuando tú creas, ¿vale? Sí, el estado, el teléfono, el nombre, ¿vale? El apellido, el país, la compañía y una ciudad. Estos son los campos que vienen por defecto en MailerLite, pero aquí puedes crear campos personalizados y es tan sencillo como le pones el nombre, ¿vale? Pues el nombre del campo, yo qué sé. No, no sé qué, yo qué sé. Situación, ¿vale? Y le pones texto, número o fecha. No tiene más opciones que texto, número o fecha. Eh, la fecha puede ser perfectamente la fecha de entrada, fecha que vas recogiendo cuando tienes en un formulario. Pero tú puedes seguir añadiendo aquí los tipos de campos que tú quieras y a partir de aquí estos tipos de campos, aunque ponga situación, porque yo siempre lo escribo igual, ¿vale? Sí. Tienes la opción aquí, directamente desde suscriptores, campos, rápidamente, ¿vale? Para añadir campos. Una vez que tengas los campos hechos, cuando tienes segmentos, tú cuando creas un segmento, ¿vale? Puedes seleccionar el campo ¿vale? De sus campos. ¿Vale? Ahora mismo es que tienes aquí la situación, ya puedes filtrar por esos campos. Entonces te da toda la libertad de si haces formularios, en esos formularios pides más información, pues si los formularios donde pides más información de la que hay aquí, generar los campos y esos campos luego los usarás para segmentar y filtrar. Y puedes perfectamente, una persona automáticamente cuando te rellena un formulario y te rellena unos campos, puedes generarla lo que vaya directamente a los segmentos correspondientes de manera automatizada. En cuanto te llega el correo, en función de los campos que has rellenado, vas a tener, ¿vale? Segmentada, podrás poder tener segmentado los correos. Es una manera, sabéis que los formularios de entrada se nos ponen muchos campos para segmentar, ¿vale? Por ejemplo, una segmentación muy interesante es ¿cuánto dinero estás dispuesto a gastar? ¿No? Y si te ponen menos de 10 euros, vale, lo segmentas en el adiós a la basura, ¿no? Un poco por ahí. En función de eso, tú puedes hacer un campo y segmentar automáticamente cuando te llegue. Y esta es toda la opción que te quería, ¿eh? Y aquí os quiero explicar un tema importante y que es poco habitual, pero que es importante que lo tengáis claro, y es, ¿vale? La limpieza de inactivos y la facilidad que te da
para limpiar correos que no son activos. Esto es lo que hablábamos al principio de la importancia de tener una base de datos limpia, ¿vale? Y una base de datos limpia es no tener a personas que no quieren estar. Y hay dos personas que no quieren estar. Las que lo dicen activamente, bueno, digamos hay tres. Hay tres. Unos, los que no leen los correos. O porque no los ven, o porque no les llegan, o porque te han puesto un correo y esa dirección de correo era una dirección de correo que no la ven. ¿Vale? Otro, el que sí que ve el correo, pero no le hace ni caso. Lo ve y tal, no hace ni caso. Son personas que le han dado su correo, pero no te hacen ni caso a tus correos, porque no les interesan. Pero ahí no hacen nada más. Y después está el que él mismo, si no quiere estar, coge y se da de baja, porque en cada correo abre tu correo, lo lee y dice, bueno, y activamente se da de baja. El que activamente se da de baja, perfecto. Se ha dado de baja y tienes la base de datos limpio. Pero estos correos que no se dan de baja nunca y que no miran los correos por lo que sea, son correos que lo que hacen es que todas tus tasas de apertura, tus clics y la calidad, el nivel de calidad que te da los clientes de correo, te baja. O sea, cuando un correo, las estadísticas de los correos son importantes ya no solo por tu negocio, sino por la calidad de tus envíos. Entonces, enviar correos a personas que no abren el correo hacen que los clientes de correo electrónicos pues te vayan bajando tu nivel de calidad y cuanto más bajo es el nivel de calidad, más probable está que entres en spam o incluso que no lleguen los correos. También pasa. Uno de los motivos por qué no llegan los correos es porque no tienen suficiente calidad y el cliente de correo electrónico, el Gmail de turno, coge y dice, pues este correo ya ni lo envío o directamente lo meto en spam. Por eso es importante esta opción que es tan fácil de ejecutar, ¿vale? Que es tan sencillo como, ¿vale? Suscribir a los que están inactivos. Te da, sin hacer nada, aquí tienes una lista de todas las personas que no han hecho nada en los últimos 6 meses o incluso más. Tú seleccionas aquí y de una manera súper fácil tú decides, oye, pues si tienes personas que hace 2 años que no han hecho nada, directamente es hacer así y darles de baja, ¿vale? Darlos de baja directamente. Pero si te fijas, te da 2 años, 1 año y 6 meses, y a menos ya no te propone. ¿Por qué? Porque menos de 6 meses que aún puedes ir haciendo. Pero esta parte de limpiar a los inactivos, os recomiendo que de vez en cuando entréis aquí, que es tan sencillo como entrar aquí, mirad cuántos hay aquí, ¿vale? Si queréis, podéis mirar quiénes son o ver porque luego cuando ves el correo puedes ir viendo qué ha pasado o qué no ha pasado, pero os recomiendo que coger y de vez en cuando venir aquí y darle al botoncito verde e ir limpiando, ¿vale? Porque si no lo vais haciendo, vais a ir haciendo, creciendo la base de datos, sobre todo es muy habitual que hagáis publicidad en redes sociales, que hagáis una campaña que Facebook os ha metido lo que ha querido y yo qué sé, estáis una semana recibiendo contactos de personas que sabes que no son contactos, que no es tu cliente ideal, pero aquí se han venido. Aquí se han venido a tu base de datos, se ha rellenado, se ha creado, estás enviándoles correos y es muy probable que esos correos pues no los vayan leyendo. ¿Vale? Pues importante venir aquí e ir limpiándola. Entre otras cosas porque también vais a pagar por la cantidad de correos que tengáis. ¿Vale? Y, y con esto ya lo tengo. Ahora nos tocaría, la siguiente clase que nos tocaría sería la creación de campañas, pero esa la hice la semana pasada porque yo soy así de listo. Y lo que tendremos para la siguiente semana, ahora sí, preparada es esta. El tema de formularios y pop-ups en MailerLite y en Elementor. ¿Y por qué pongo en MailerLite y en Elementor? Porque en Edit usamos Elementor para hacer los formularios y usamos Elementor, según escribo yo, ¿vale? Para los formularios y para los pop-ups. Entonces, os voy a explicar si queréis hacerlo desde MailerLite, pero también os voy a explicar, os voy a decir cómo hacerlo. Es que eso lo tenemos por ahí escrito en artículos. También recordaros donde explicamos cómo hacer los pop-ups y las integraciones con MailerLite para no tener que hacerlos en Elementor, para no tener que hacerlos en MailerLite, ¿vale?
Pero eso ya la semana que viene. Y sin más, dejo de compartir y aquí estamos. Nos vemos la cara y nos decís qué. Pregunta. Ha ganado Silvia. Vale. Em, entonces, si no he entendido mal, yo podría crear un campo para las personas, por ejemplo, que a mí me entran y no tienen WhatsApp, porque yo Exacto. sí, ¿no? Escogería número y pondría eso, ¿no? O sea, crearía ese campo. Vale, la cuestión es cómo decides una persona que no tiene WhatsApp. No, porque yo ya lo sé, porque, o sea, como yo los tengo controlados, los meto tanto en un grupo de WhatsApp como, o Ah, sea, vale. les envío por Claro, los dos lados. Entonces yo, por claro. ejemplo, esta vez tenía 6 personas que veo que no tienen WhatsApp porque yo me los guardo en el teléfono. Vale, Entonces, para esas personas hacerle una cosa diferente, ¿sabes? Para poder claro, hacerles una cosa diferente. Entonces, claro, podría crear el campo. claro. Puedes crear el campo. Puedes crear el campo y puedes crear el segmento, si quieres, de personas que no tienen WhatsApp. ¿Vale? Exacto. Y Entonces, ahí a mí no me ha quedado claro cuando a la hora de yo hacer un segmento, tanto para el WhatsApp como para personas que han abierto el correo y que no, ¿tú me vale, podrías hacer un ejemplo? sí. Es que Venga, no, vamos a no me queda compartir claro. pantalla. Entonces, vamos a probar. ¿Vale? Entonces, aquí, venga, vamos aquí a hacer un segmento. Por ejemplo, vamos a hacer el segmento, crear un segmento de personas que no tienen, ¿vale? WhatsApp, pero yo le Ujú. pongo situación, campo situación, porque es el campo que yo le he llamado de situación, ¿vale? Vale, Entonces, las personas que no tienen WhatsApp son filtro de qué situación, perdona, fields, campos, ¿vale? vale, Seleccionamos tengo un que poner campo, campo, ¿vale? campo, situación WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Does no contain es is no set, por ejemplo, no está, ¿vale? No Vale, o es, no es igual a, bueno, aquí sería, ¿no? O es igual a vacío, no sé si podríamos hacer vacío, ¿vale? No sé si esto nos lo cogería, pero yo creo que con is no set, ¿vale? Es que no tiene este campo. vale, De esta manera tendríamos uno y otro sería, ¿vale? Segmentos, añadir suscriptores, ay, espérate, suscriptores, espera que le daban añadir suscriptores, segmentos, crear un segmento de personas que no han abierto, ¿no? sí, que no han abierto el email. Vale. Entonces, espera. Sería. No, no. Mm, entonces sería en las campañas, mm, ¿ves? No ha abierto, Was not open, ¿vale? entonces en cualquier campaña, hay que poner. Vale, ahí supongo que o me saldría la campaña que, Claro, que, que yo tengo. ¿vale? Es no ha abierto o no ha clicado en cuál campaña. Entonces, campañas, por ejemplo, no ha enviado, no, esto no es, ¿vale? Es en campañas o sería mm, en workflows también, ¿vale? En función de no ha tenido actividad, esto sería en un workflow, esto sería en automatización y lo otro sería en campaña, Vale. O sea que toda esta primera parte de campañas, de workflow, o sea, lo que tengo que elegir bien es esa parte Claro, es que yo eso no lo entendía. Vale, ¿vale? O sea, el tema es con esta opción, ¿vale? Con las campañas es que yo creo que no ha abierto y aquí te ponen cualquier campaña, ¿vale? Pero yo no sé si te dicen, vale, esto es origen, no, 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 ¿vale? Yo creo que tiene que estar así, ¿vale? Que no han abierto en cualquier campaña. Entonces, si no han abierto las campañas,
Entonces, aquí puedes hacer un correo de personas que no han abierto correos, Vale. ¿vale? Lo que no tengo tan claro es si te permite seleccionar la campaña o el correo. Porque en las Vale. automatizaciones yo creo que sí que puede. Pues esto es un segmento, los segmentos son más grandes. En las automatizaciones, creo que sí tienes la opción de, si no ha abierto un correo, hacer una cosa. Una cosa es hacer un segmento de personas en función de que no han abierto correos en ninguna campaña, y otra cosa es hacer dentro de una automatización, añadir un paso en función de si ha abierto o no ha abierto el correo. ¿Vale? Porque esto es un segmento, es un grupo, digamos, estático de personas que no han abierto ninguna campaña, ¿vale? O cualquier campaña. Pero luego, si dentro de una automatización, quieres decir, en esta automatización, si no han abierto Claro. el correo, haz una cosa. Si han abierto el correo, haz otra, ¿vale? Vale. Eso es como una regla dentro de automatización, que Claro. no es un segmento, ¿vale? Es una regla de automatización. Y Claro. esto lo que haremos es probarlo cuando hagamos una campaña, lo montaremos. Vale. Sí, porque yo la campaña que tengo actual, yo le diría, en esta campaña, si no han, o sea, lo tengo, yo creo Claro, esta que campaña es, te sí. envía un correo a que responde. Yo lo que suelo hacer es, bueno, es envías un correo, dices, bueno, entonces esperas tanto tiempo, entonces preguntas, ¿ha abierto el correo? Sí, Ujú. vale. ¿O ha hecho clic en el correo? Sí. O sea, esto, ¿ha abierto el correo? No, le reenvío el correo. Oye, Correcto. no has abierto el correo. Vale. Es Haré una. la prueba y te lo mandaré a ti. Vale, vale. Porque no los correos, además. Porque, bueno, para poner en contexto, como justo antes le he dicho, ¿has abierto un correo? Y me ha dicho, no, no lo Tengo he que mirarlo, visto. ¿eh? Sí, sí, tengo que mirarlo porque no, es que no lo he abierto y no lo he visto, ¿eh? Visto aquí. Bueno, es que me apunto a todas partes. Vale, Anabela, te tocaba a ti, te tocaba a ti, que tenías ahí la mano levantada. Estoy mirando que. Bueno, en realidad tengo dos cuestiones, pero esto que has explicado ahora, que también me ha ayudado ya bastante. La primera, como yo tengo todo organizado en automatizaciones y no en campañas, ¿Sí? para poder hacerlo todo así como nos explicas, yo debería transformar las automatizaciones en campañas, ¿o no? Claro. ¿O no me hace sentido una vez que ya he enviado estos correos? Es que ahora Una no vez que sé los has cómo... enviado, ya están enviados. Porque si tú has hecho una automatización para enviar un correo y ya lo has enviado, Ujú. ya está. Eso ya está hecho. Entonces, ahora si solo has hecho una automatización Lo para enviar un digo, correo, lo digo para gestionar en términos de esto que nos explicas de segmentos, crear segmentos y claro, tal, claro. ¿sabes? Entonces, la idea es que tú tienes que crear un grupo o un segmento de personas a las que enviar ese correo. Lo importante es, voy a enviar, hacer un grupo de un segmento de personas o un grupo en función de de cómo has segmentado, a quienes enviarles el correo. Y por un lado haces el grupo o el segmento, ¿vale? Y por otro lado, coges y haces campaña nueva, que es enviar un correo y simplemente seleccionarás el segmento, el grupo de personas, la lista de personas a las que se lo vas a enviar. Escribes el correo y lo envías, porque es un Ujú. correo que envías al momento, o sea, cuando lo vas a escribir. ¿Que quieres hacer un correo automatizado una vez por semana, que es el mismo correo? Por ejemplo, el correo automatizado de los miércoles. Oye, os recuerdo que el miércoles tenemos un directo. Eso es es una automatización, no es una campaña, porque es el mismo correo. Entonces, lo único que cambia es las personas a las que se envían, porque es un segmento de personas en las que os dais de alta os dais de baja durante la semana. Hay personas que se pueden dar de baja cuando reciben un correo y se cansan de nosotros, y hay personas que han visto por ahí que están los directos y se apuntan. Entonces, yo cada día, cada semana se envía el correo. Oye, este miércoles el recordatorio. El correo es el mismo, solo lo hemos escrito una vez, hemos hecho una automatización y la automatización le hemos dicho, cada vez que sea miércoles, a tal hora, envía este correo. Y cada vez que sea miércoles a esta hora, envía este correo. Y la automatización lo único que cambia es las personas a las que se envía el correo. Pero eso sí que está bien, porque es una automatización, yo lo hemos escrito una vez y ya nos preocupamos. Y automáticamente
se rellenan las personas y se vacía el grupo de personas, crece o decrece en función de lo que van haciendo. Pues nosotros no trabajamos. Y por eso sí que es una automatización. Pero una campaña no es una automatización. Una campaña, tú envías un correo. Tú lo haces. Te necesita a ti. Entonces, haces un correo y lo envías. Lo que sí que tienes, lo que sí que te da la herramienta es la manera fácil de seleccionar a las personas con esta segmentación que hemos dicho ahora. Y eso ya lo tienes hecho. Y entonces solo tienes que decir, como tienes los segmentos y los grupos bien creados, cuando digas, voy a enviar un correo a personas interesadas en email marketing, pues le diré nuevo correo. Y como voy a hablar de email marketing, solo se voy a pasar a personas interesadas en email marketing. Pues seleccionas segmento y has creado un segmento que pone interés, email marketing. Y ya está. Como tienes el segmento bien hecho, lo tienes fácil de ver, el nombre del segmento lo interpretas rápidamente, a la hora de trabajar es fácil. Por eso insistía en ponerles nombres naturales para trabajar de manera natural con tus grupos y hacer grupos. Entonces, puedes hacer un montón de segmentos si les pones el nombre natural para poder hacer este tipo de cosas y que sea rápido. Porque lo que te da más trabajo es esto, ¿eh? Es una de las cosas que te da más trabajo es segmentar la audiencia. Y una vez segmentada, gestionarla. Hay 25, la mayoría de personas que hacen email marketing tiene grupos que usan una sola vez para hacer un envío. Un montón. Porque luego a la siguiente ya no se acuerdan si ese grupo ya no tienen claro. Y solo por el simple hecho de no haber hecho un nombre de grupo concreto. ¿Vale? Vale, vale. A ver si me encajo con todo esto porque aún no me, como me he liado con las, Claro. Tú pero, coges y pero cada vez sí, que tienes que enviar un correo y te voy a enviar un correo, le das a campaña. es una campaña, ya está. Y eso es lo que voy a hacer y me voy a concentrar en eso, en los segmentos, ver cómo lo tengo también. Los grupos no tengo dudas que, bueno, Sí, es de hecho, claro, piensa que lo de grupos y segmentos y esto, si tienes a medida que crece para empresas muy grandes que tienen muchas personas, muchos departamentos que te entran vale, pero para pequeños empresarios como nosotros, pequeños hay emprendedores como nosotros que solemos tener uno o dos avatares, como quien dice, y una línea de negocio, ahí tendremos tantos grupos casi como link magnets. Y cuando vas haciendo sí, link magnets, oye, pues vas haciendo un grupo u otro u otro. un Pero grupo luego nuevo. puedes hacer un segmento de personas de todos esos link magnets en función de cómo se han segmentado. Y dice, bueno, pues yo ese link magnet lo he hecho para Normalmente cuando haces un link magnet ya vas enfocado a un producto. Ya creas los link magnets con ese objetivo de vender ese tipo de servicio o ese interés. Entonces, estos grupos para nosotros en general suelen ser ya suficientes para segmentar a nuestra audiencia, porque lo que hacemos es, previamente pensamos un link magnet de manera estratégica para que ese link magnet nos lleve a hacer nos lleve a vender un tipo de producto. Y si haces otro link magnet, ya lo llevas a vender otro tipo de producto. Entonces ya lo tienes, ya Sí, básicamente eso es la manera de ponerle el interés. Y entonces el sí, origen y el interés suele ser muy parecido. Y no tenemos tampoco 25.000 landings, ni 25.000 sí, páginas no, no, no. web, ni dominios, ni... Es fácil de controlar esa parte. La Vale. otra duda, déjame que te diga, que tiene que ver con esta última parte que nos has explicado de limpiar los... Vale. que ponía una opción que tú no has comentado, que ponía los que como que never opened, Que creo, nunca han o abierto, sí. sí. Sí, Entonces, los que nunca han dentro de abierto, eso, esos son los que ujú, no han abierto ni una vez. sí, eso entiendo, pero no tiene un criterio ahí de timing, supongo. Imagínate que yo envío un correo y dentro de 10 días voy ahí y le pregunto Never Open, me va a mostrar los que aún no han No han abierto abierto nunca. nunca. Claro, O sea, no tienen un claro, los que no criterio tienen ni de... siquiera fecha. O sea, personas que están en tu base de datos, Ajá, que les has enviado correos y es que no han abierto ni uno. ujú, ok, Eso es súper importante. esa era la pregunta. Ujú, Estos suelen ser correos mal escritos. ¿Vale? Entonces, por eso este filtro es muy
A mí me gusta esa parte porque es una manera muy rápida de detectar correos que tienes que quitar. Porque si tú ves que alguien nunca ha abierto y entonces miras el correo y le haces clic, porque cuando ves el contacto, le das clic y ves todo el histórico. Y dice nunca ha abierto. Y ves que el correo lo enviaste hace, si se lo has Sí, enviado ese se ayer, lo he pues no. enviado. Pero si no se lo Sí, enviaste hace un montón de tiempo, la coges y desde afuera. sí, ¿Vale? sí, sí, Y sí. esto es bueno, ¿vale? Es tan Ujú. buena práctica poner buenos nombres a las audiencias y la segmentación como limpiar periódicamente la base de datos. Ok, O sea, quiero decir, tener personas que en 6 meses no han abierto un correo no tiene sentido, sí, sí. porque te generan gasto y no y nada más. Exacto. Claro. Pues muchas gracias, A Fran. vosotras. Yo, Y estás silenciado, o sea que disculpa, disculpa, que te comentaba que tengo una consulta ahora, entonces me tengo que ir así muy bien, rápido, pues, rápido. pues Pero nada, sí, gracias y nos vemos próxima semana. muy Y voy a bien. revisar todo esto y si tengo alguna duda ya te comentaré Vale, próxima. vale, con eso ya sabes, pues si no por correo seguimos. Si no puedes esperar, Sí. seguimos. Me la pides por Ok, correo y la hacemos. Muy bien, gracias. Un bueno, abrazo. pues gracias a vosotras. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, gracias. Adiós, Oli.